Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme estar con ustedes como siempre todas las mañanas y especialmente este lunes 4 de julio, una fecha muy importante para los Estados Unidos, ¿verdad? Así es que desde ya enviándoles muchos saludos especiales a todos los estadounidenses que este día pues están desde luego festejando esa fecha tan importante para nuestros compatriotas que también se suman a ese evento de independencia. Pues un saludo muy especial para todos ellos y la comunidad también de estadounidenses acá en nuestro país. Muchísimas felicidades. Hoy queremos, como siempre, iniciar la semana animándoles a ser constantes en sus objetivos y también a no olvidar tomarse de la mano de Dios para poder llegar a cumplir cualquier meta, cualquier objetivo que usted se trace para la presente semana. También hemos invitado a un grupo de ciudadanos para medir desde sus perspectivas las implicaciones que acarrea trazar el nombramiento de profesionales a cargos públicos importantes como el Procurador de Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Judicatura y hoy los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Para saludar, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor José Miguel Fortín. Gracias por acompañarnos, doctor. No, al contrario, muchas gracias, licenciado. Qué gusto estar aquí. También me acompaña Ulises del Dios Guzmán. Gracias por acompañarme, Ulises. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto estar aquí contigo y con este distinguido profesional y la audiencia salvadoreña. Queremos también expresar nuestro deseo que pronto se recupere. Douglas Avilés estaba confirmado también para acompañarnos este día en el programa, pero lamentablemente sufrió un percance de salud, así es que deseamos que se recupere pronto. Más allá de otros temas, como por ejemplo también para este día algunas gremiales empresariales, algunas organizaciones de la sociedad civil han convocado, por cierto, a un apagón para protestar por este nuevo cargo del 13% en la tarifa eléctrica. Es un tema también que vamos a sumar y, por supuesto, también hablar de los temas principales que planteaba al inicio, como el tema de la Asamblea Legislativa, que tiene para los próximos días ese gran reto de elegir funcionarios de segundo grado y demostrar, a diferencia de otros tiempos, que estos pueden hacerse respetando los plazos establecidos por la Constitución. Por ejemplo, está cerca de cumplir un año de no elegir concejales en el CNJ, el Procurador de Derechos Humanos hasta el 8 de agosto y ahora teniendo prácticamente acéfalas las instituciones controladoras de la Administración Pública, que es la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué implicaciones tiene para el Estado aprobar estos nombramientos? Además, vamos a sumar otros temas, como lo decía, cómo acuerpar financieramente las medidas de combate a la criminalidad, teniendo el gobierno como base un buen respaldo político en el órgano legislativo. Es decir, la correlación de fuerzas. Y esto tiene que ver mucho con el tema de recursos. Así es que nos vamos contigo, Lorena, para poder también recibir de parte tuya algunos elementos que nos van a ayudar a desarrollar también a lo largo de esta hora y media nuestras temáticas. Gracias, Ernesto, buenos días y buen inicio de semana para todos. Como ya lo mencionabas, con esta resolución de la Sala de lo Constitucional no es una ni dos, sino tres las elecciones en las que deben ponerse de acuerdo la Asamblea Legislativa. De lo contrario, serían tres las instituciones acéfalas. Veamos. La necesaria aprobación de funcionarios en el CNJ, Derechos Humanos y la Corte de Cuentas lleva a pensar que el consenso podría incluir otras negociaciones. Está pendiente el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene 9 meses, elección de segundo grado. Segundo, procurador. Está pendiente el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, elección de segundo grado. Y tercero, se está ahora pendiente de elegir a los 3 magistrados de la Corte de Cuentas. Miren qué combo más interesante. Bien o mal, el problema no es ese, el problema es en el tiempo que lo hizo, faltando un año para que se termine. En curso del análisis se encuentran 1.200 millones de dólares solicitados por el gobierno y sin el aval de Arena. Y tampoco se olvidan los 900 millones retenidos por la Sala. Nos preguntábamos que por qué en este momento la Sala de lo Constitucional
tiró esa resolución cuando ya se sabía que ya estaba cocinada. Yo quiero meter Hay tres coyunturas. ¿Por qué de una vez por todas la oposición, por qué de una vez por todas el partido de gobierno representado en la Asamblea no fijan un plazo perentorio con responsabilidad para los jueces? El día que eso pase, que no resuelven en el plazo estipulado, se le deduzca responsabilidades a los jueces. Ese día, ahí está la sala en lo constitucional. ¿Y sabes por qué? Porque al final, entiendan los señores magistrados y jueces, los peticionarios lo que piden es que le resuelvan. A complementar el escenario llegan también las inconformidades de la derecha por el aumento a la tarifa eléctrica, que tampoco se descarta una posible negociación política. Ernesto, este tipo de resoluciones cada vez son más recurrentes y mientras la sala tilda a la Asamblea de no respetar los parámetros de nombramiento de funcionarios, la crítica también viene porque esta se tarda 2 años en declararlos inconstitucionales. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Adelante. Este gobierno está perdiendo un poco la dimensión de la democracia, pues. O sea, a mí me llama la atención, y lo decía la vez pasada en un programa y hoy en otro programa, y hoy lo voy a repetir. A mí me parece increíble la actitud que tuvo este gobierno con una señora que, entre paréntesis y dicho sea de paso, no podría yo estar más en desacuerdo con ella en su pensamiento político, ideológico, etcétera, porque somos totalmente distintos. Yo soy cristiano, católico y soy pro vida, ella es pro aborto, yo tengo un pensamiento más bien de corte libertario, ella tiene un pensamiento socialista. Pero estaba una señora íngrime y sola con una pancarta delante de Casa Presidencial, la señora Ríos, y estaba protestando por esta medida del 13%. Y esta señora íngrime y sola con su pequeña pancarta diciendo que no estaba de acuerdo con el 13%, fue reprimida por la humo como en los peores días de las dictaduras en Centroamérica. El gobierno está desesperado por dinero. Está totalmente desesperado por dinero y un día son ¿cuántos fueron? 120 millones o 150. Al día siguiente son 1.200. Al día siguiente son no sé qué cosa. Ya la gente empieza a hacer hasta memes que no dejan de ser chistosos, pero también con algo de verdad. Y hombre, si hagamos el sacrificio, pongamos el 13% de descuento en ¿cómo se llama? En los diputados de la Asamblea Legislativa, el 13% de descuento, 13% de dieta en el señor ministro de no sé qué, ¿cómo se llama? El de Economía. Economía. Un par de libras de peso, y el de Hacienda, etcétera. O sea, realmente pongamos el 13% todos, pues. Pero no solo pongamos el 13% y nos vamos a París los demás. O sea, el gobierno lo que hace en estos casos se va a los conciliatorios y a lo que resulte en los juicios, eso es lo que al final paga, en el supuesto de que lo lleguen a condenar. Pero aquí se declara condenado previamente y paga más. Se declara condenado el mismo. Él mismo se declara condenado y paga más de lo que debió de haber pagado de conformidad con el avance de la obra. Realmente se vuelve sospechoso. Esa sospecha que usted hace de que no tenemos presidente de la Corte no es culpa del gobierno, es culpa de la Sala de la Constitucional. No culpa, es responsabilidad de ellos por haber declarado ilegal hasta hoy. Bueno, entonces también yo podría decir que es responsabilidad de los diputados por no haber elegido a una persona adecuada. Pero más allá de eso, que vamos a hablar de esta situación, lo que sí tengo que decir es que en este momento no existe. Entonces, independiente, porque el gobierno no puede decir yo soy gobierno, pero no es mi culpa. O sea, la seguridad es tarea de todos y yo no tengo la culpa. Y si algo sale mal, le voy a echar la culpa siempre, como le va a pasar con esto del decreto de la energía eléctrica. Yo no sé, usted que es el jurisconsulto y el jurisprudente y el juristodo, realmente usted nos podrá decir, pero la realidad es que pareciera ser que lo van a declarar inconstitucional. No sé, usted me lo va a decir. Si CEL, y esta es una pregunta, no es que lo estoy afirmando, si CEL no tiene fondos,
¿Habrá razón de buscar capitalizarse para impulsar inversiones con medidas como estas? Puede ser que necesite Entonces fondos, es pero válido, entonces entonces es tiene que, válido. no, es que entonces tiene que decir Pero que entonces- CEL está quebrada y necesita fondos y entonces va a buscar cómo recapitalizarse, porque realmente las inversiones, si uno lee la ley de CEL, las inversiones las tiene que hacer en base, en principio, a préstamos, como lo que estaba haciendo con el Claro, Banco con el Alemán, Banco Alemán. y después de determinar cuánto es lo que ha necesitado y lo que le han prestado, después se determina cómo es que tiene que pagar eso y entonces si es autorizable los incrementos eventualmente en la generación de la energía. Por eso es que el gobierno está desesperado viendo de dónde consigue dinero. Es que no es cosa de la CEL, es cosa del gobierno entero, es cosa de, más allá, es cosa del Estado. Estamos así de caer en impagos, así de caer en impagos. Y ojalá que no nos toque haber sido, haber presagiado algo negativo. Impagos hacia afuera e impagos hacia adentro. El cargo, en principio, es un cobro, en este caso impuesto, pues le llaman cargo, porque es similar al impuesto, pero es un cargo que se genera derivado de la administración, de la producción y prestación del servicio. La inversión social que tiene como destino los sectores vulnerables, eso no es parte de la finalidad de la CEL y por tanto ni tiene que ver con la naturaleza de la producción y la prestación del servicio. Por eso no es un cargo. Es un cargo que diga, mire, la utilización de la red eléctrica, eso sí tiene que ver con producción y la prestación del servicio. Pero inversión social no tiene, ni es competencia de CEL, ni es parte del cargo. Ahora, ¿a qué se parece eso? Es que en derecho no es el nombre lo que determina la consistencia de las instituciones. No es porque le llamen cargo que se convierte en cargo, Claro. no es porque al sapo le llamemos vaca que el sapo va a ser una vaca, ¿verdad? Sino que va a seguir siendo un sapo que le llaman vaca, ¿verdad? Que es cosa distinta. Sapo Esto vaca. es un sapo vaca, ¿verdad? En este caso en particular, el cargo no es un cargo, porque los elementos materiales no se corresponden con lo que la Constitución y el Código Tributario determina que son los cargos. Incluso el sector privado reconoce que han habido bajas importantes en los últimos años y que esto de alguna manera pues vuelve al desequilibrio, ¿no?, que puede tener. Cualquier impacto, como ustedes lo dicen, es un efecto cascada, Pero, como lo decía Jorge Arriaza, obviamente golpea costos de producción y lo hace menos competitivo, estamos claros. Pero aquí hay un elemento también bien importante a efecto de equilibrar un poco el análisis que estamos haciendo. Me corresponde un poco introducir también esos elementos que de alguna manera pertenecen al ausente en esta mesa. Y dice el gobierno, esta es una decisión unilateral del presidente Serén con base a estudios, dice. No es cierto que se esté castigando a toda la población, como se dice. El 70% de la población va a continuar pagando lo que ha pagado de energía en los últimos años porque, según establece el parámetro, las personas que consumen menos de 99 kilowatts mantendrán el subsidio de energía eléctrica. Entonces, este es un elemento que está ahí, obviamente, como parte de lo que sostiene el gobierno, por lo cual la mayoría de la población no va a sufrir este impacto. Pero Una esa falacia. es una falacia, esa es una falacia absolutamente, absolutamente. Pero es que es una falacia vulgar. Bueno, todas las falacias son vulgares, pues, pero esta particularmente es más vulgar. Porque el hecho de que a alguien no le aumenten la cantidad, sino en unos cuantos dólares, no quiere decir que no va a pagar todo lo que van a pagar los industriales y lo que van a pagar el resto de la población. Por eso es que esta es una cascada inflacionaria. Esto que está diciendo quien lo haya dicho es una mentira, falacia es mentira, ¿verdad? Mentira lógica y mentira vulgar en este sentido, porque verdaderamente todos vamos a sufrir. Es más, vamos a sufrir antes Correcto, de que sí, entre sí. el impuesto. El tema trasciende si es que verdaderamente se encontrará a alguien que tenga no esa particular afinidad, que es bien difícil a veces de poderla encontrar a la hora de elegir un funcionario. Mira, yo creo que en esta coyuntura, porque es similar a las anteriores, pero esta coyuntura en particular, en donde están coincidiendo elección del Procurador de los Derechos Humanos, elección de magistrados de Corte de Cuentas y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
creo que, de elección de Consejo Nacional de la Judicatura. Concejales. Pero realmente creo que el eje que está afectando estas otras elecciones, la del Procurador, Corte de Cuentas y Consejo Nacional de la Judicatura, es la elección que todavía no va, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ocurre que se dio en estas circunstancias que se tardaron? Y eso podría ser una explicación si tuviese esto alguna intencionalidad política. Es decir, que se tardaran 2 años. nosotros estamos con este tema que yo he planteado, lo que estamos viendo es el árbol, no el bosque. Es decir, Así lo que viene por delante. Están viendo lo inmediato, pero no realmente no es a lo que le están apostando a la visión de los políticos. La visión de los políticos está en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en 4 de la Sala de lo Constitucional. Ese es el punto. Pero antes de eso están estas elecciones, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte de Cuentas y el Procurador de Derechos Humanos. Lo que ocurre es que en esto va de por medio el Consejo Nacional de la Judicatura, pero el hecho de que vaya además Corte de Cuentas y Procurador da lugar a que las elecciones se hagan en combo y que se pueda negociar, y que si algún partido en particular tiene la intención de llegar a controlar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tendría que pasar primero, y ese es el primer intento, de controlar al Consejo Nacional de la Judicatura. No puede ser que un año pase a céfala la Corte de Cuentas. Ya vamos casi por un año. Y no llevamos casi un año del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, y además que le afecta, corte, y tuvimos una corte también, ¿verdad? Como con 3 meses. ¿Cuánto fue pasó una corte? 4 meses pasaron también en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y es más, que le afecta más, por ejemplo, a los políticos, no digo al país, a los políticos, que haya o no haya magistrados en la Corte de Cuentas o que haya o no haya concejales en el Consejo Nacional de la Judicatura. En este momento le afecta más los magistrados de la Corte de Cuentas, porque los otros pueden todavía esperar y a lo mejor, ojalá me equivoque, no estarán esperando a que se llegue hasta septiembre. Yo estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro que sí. Para que entonces tengan que garantizarse en su momento cómo va a quedar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura. Mi predicción es que van a llegar a la Corte Suprema, a la Corte, ¿cómo se llama? Al Consejo Nacional de la Judicatura. No, al Consejo Nacional de la Judicatura hasta septiembre, para elegir a todo el paquete. Ya van a ver, ya van a ver. A ver, pero entonces predice que va a ser una situación bien compleja, difícil también, si lo queremos ver desde ese punto bastante enmarañada. Y eso de que la Sala de lo Constitucional le haya dado hasta el 29 de junio a la Asamblea Legislativa, ya escuché ya un comentario por ahí de algún diputado que dijo, bueno, ¿y la Sala por qué no tiene que dar plazo a nosotros? Es decir, está diciendo, si elegimos en el plazo será porque nosotros queremos, y si no elegimos, será simplemente porque todavía no podemos. Es decir, no es importante para ellos, ni que se lo diga la Constitución, ni que lo diga la Sala de lo Constitucional. Me gustaría de alguna manera conocer la valoración que ustedes tienen sobre el papel que ha desarrollado el Procurador de Derechos Humanos, también el escenario en el que se muestra en ese contexto de elección en la Asamblea Legislativa, sobre todo porque el 8 de agosto concluye su periodo. ¿Qué piensan? ¿Cómo valoran ustedes el trabajo? ¿Vale la pena reelegirlo o cuáles son las aristas que hay alrededor de esa figura polémica, emblemática, como seguramente usted la vivió también en el tema de a su paso por el Instituto de Medicina Legal? Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Porque son cargos bien, digamos, que para hablar polémicos, cargos polémicos. Gracias por el complemento, ¿no, doctor? Sí, no, mire, lo que pasa es que sí son polémicos, pero también tienen una naturaleza totalmente distinta, ¿verdad? Porque ahora que yo ya no estoy en medicina legal, pues puedo hablar con más libertad y mucha más soltura sobre cualquier posición que sea mi posición, porque yo siempre he tratado de decir lo que yo creo que es lo correcto, aunque evidentemente puedo estar equivocado. Y no tengo ningún problema con alguien que no esté de acuerdo conmigo. Como le decía al principio del programa, la señora Bessie Ríos, es que cuanto ha podido hablar mal de mí, lo ha hecho, y ese es su derecho, y yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Es decir, yo estoy defendiendo el derecho de ella a disentir de mí y del gobierno, por supuesto.
Otra cosa es el cargo que yo tenía. Ese era un cargo esencialmente técnico y mientras yo era director de ahí tenía que hablar técnicamente sobre lo que eran los muertos y sobre lo que eran las valoraciones, misma situación que ahora ya no existe más, porque que yo sepa no volvió a haber nunca más una conferencia de prensa y ahora pues la amiga magistrada que gobierna a ojo y antojo medicina legal, pues ¿cómo se llama? No permite ya que la dirección dé nunca más ninguna valoración. Pero ese es otro rollo. El del procurador de derechos humanos es un rollo diferente. Y ahí yo le veo la encuesta arriba al diputado Morales, ¿cómo se llama? Diputado, David. no, el licenciado Sí, David Morales, porque se ha peleado frontalmente con Arena. Entonces, se ha peleado frontalmente con Arena, tiene una posición, yo pienso que sí, tiene una posición bastante sesgada, y en ese orden de que tiene una posición bastante sesgada, realmente no va a tener los votos de Arena, y esa es la realidad, no los va a tener. Procurador nuevo va a haber. Nosotros no apoyamos una reelección simplemente porque el procurador actual es activista del FMLN, no sé. Él ya lo desmintió, el procurador acá en esta misma mesa. ¿Qué piensa? Bueno, digo que debe de oponerse a la institucionalidad del Estado que viola los derechos humanos. Por eso es criticable, por ejemplo, salir hablando de los grupos de exterminio, salir hablando de los derechos humanos de los detenidos, pero esa es la tarea de él. Y yo creo que en ese punto él hace lo que él cree que es su tarea. Me parece que son dos aspectos en particular los que le dan el problema de la reelección. Uno es el hecho de la defensa que ha hecho el procurador de los funcionarios con relación precisamente a ser afiliados a partido político, porque considera que es violatorio de las personas el hecho de que se le inhiba de optar a cargo público por estar afiliado a partido político. Es una de las posiciones que ha sido polémica por parte del señor procurador y que le es dificultoso para él. Y es una posición que es más o menos acorde con la posición del Frente. No sé si por ahí vendrá precisamente el hecho de señalar que él mismo es activista del Frente. Que lo sea o no, no lo sé. Pero esa es una posición que es coincidente con la posición del Frente. Porque yo comprendo que Arena tiene su propio punto de vista en la visión del país. Pero desde la perspectiva de Arena, el señor en cuestión ha perdido, lo que yo estoy diciendo, la objetividad. Entonces, si ya la perdió y Arena ha dicho que no va a votar por él, la realidad es que independientemente de que nos guste si Arena está haciendo lo correcto, si Arena no está haciendo lo correcto, el que él sea el procurador es poco probable. Es poco probable porque necesita de los votos de ¿cómo se llama? Porque es elección de 2 tercios. De 2 tercios, ¿verdad? Entonces requiere 56 votos y no lo va a conseguir, o es muy poco probable. Así que eso es lo único que yo estoy diciendo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo bueno, como no, también estoy diciendo que no me parece que haya actuado adecuadamente. Mire, la candidatura sigue siendo válida, Sí. es decir, Ahora, no se puede descalificarlo, sigue siendo válida, pero inviable. Ahora, insisto, todo este rol, este papel que ha venido jugando, polémico, porque es un cargo polémico, va a tener un impacto en la que obviamente va a tener que someterse, son 11 personas, y creo que no va a ser muy fácil ni tampoco difícil. Pero eso ya no lo entendí, ni fácil ni difícil, sino todo lo contrario. Sobre todo porque también hay otros partidos, a eso voy, porque también hay otros partidos que no dejan de expresar sus intenciones de querer reelegirlo y verle desde el punto de vista las negociaciones políticas a las que nos hicimos referencia al principio. Las negociaciones políticas suelen ser determinantes, independientemente a eso me refería, de las posiciones anticipadas que los partidos políticos puedan tomar. La misma inconsistencia política en la que los partidos someten a consideración estos cargos, lo hacen en un balance a uno de decir, bueno, puede... Correcto. No puede, pero sí puede, ¿verdad? Que es el tema de tibio. Y en ocasiones las manifestaciones de oposición pueden ser estrategias políticas. Pueden. Exactamente. Estrategias de negociación, por ejemplo. Sí, yo de verdad creo que para Arena este no es el procurador de derechos humanos que deberíamos de tener, creo. Sin embargo, de los funcionarios dispensables, desde el punto de vista de Arena, creo que es uno de esos funcionarios dispensables. Es decir, bueno, en lugar de
ceder un espacio en Corte de Cuentas, que no se lo van a dar, o ceder espacios Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. en el Consejo Nacional de la Judicatura, en donde sí puede presionar, entonces puede ceder al Procurador de los Derechos Humanos. O sea que puede haber una especie de arreglo. Pero vuelvo a decir, el defecto está de origen y es precisamente porque políticos eligen a personas que no deben ser políticos. Gracias, los espero en radio hoy a las 6 en punto por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásela bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.